Shabbat Shalom, queridos hermanos. Buenas tardes. Vamos a tener el estudio de la porción de esta semana que se llama Parashat Vaigash. Y como ya hemos venido aprendiendo en toda la semana, Vaigash traduce y se acercó o luego se acercó. Y el título de esta porción proviene del primer verso de la lectura que dice: entonces Judá se acercó a él, o sea, Judá Vaigash a él. Y la porción comienza con la dramática revelación de la verdadera identidad de José y su reconciliación con sus hermanos. Luego procede a contar la historia de la migración de la familia de Jacob a Egipto y el resto de los años de hambruna, que son 2. Podemos ver cómo Judá suplica en nombre de su hermano Benjamín y José se revela a sus hermanos luego de ver el arrepentimiento verdadero, no solo en Judá, sino también en sus otros hermanos. Y esta porción de la Torá comienza a preparar el escenario para lo que va a ser el cautiverio del pueblo de Israel en Egipto. Y la porción cubre, como ya hemos visto, desde Génesis capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Y podemos decir que este es uno de los eventos, de los episodios más hermosos que tiene la Torá, más emotivo, poderoso de este libro de Génesis. Pareciera que toda la trama, ¿verdad?, conlleva a el episodio que vamos a analizar hoy, cargado de emociones, de sentimientos encontrados. Vamos a ver los hermanos experimentando culpa, felicidad, asombro, miedo al mismo tiempo, pero también vamos a ver cómo el poder del perdón puede sanar no solamente una relación, sino también restaurar la vida de las personas. Y nos estamos refiriendo precisamente a la revelación de José a sus hermanos. Como hemos visto, José había estado probando a sus hermanos para ver si realmente habían cambiado. Y el plan era fácil. En su interior, él decía: probaré a mis hermanos para ver si están arrepentidos. Si lo están, me revelaré a ellos. Y para esto, José utilizó muchos recursos. Habló fuertemente, encarceló a Simón, retuvo a Simón por un tiempo para que ellos tuvieran que traer a Benjamín. Luego le dio una porción de bendición más grande a Benjamín que a los demás hermanos. Y por último, colocó su copa de plata en la bolsa de Benjamín para hacerlo su siervo, pero en realidad todo esto nos enseña que José lo que estaba haciendo era probando el corazón de sus hermanos. José añade 1000 puntos a su anotación al probar a sus hermanos, cuando finalmente él no permite que ellos, ninguno de ellos, se queden allí por Benjamín. Y esto posiblemente provocaría que Safnat Panea, el nombre egipcio de José, se enojara y los encarcelara. ¿Por qué? Porque encontraron su copa de plata, su copa favorita, en la bolsa de Benjamín. Él mismo la había puesto, pero los hermanos no sabían. Entonces, si ellos dejaban a Benjamín ahí, eso iba a solucionar el problema de la comida de la familia de Jacob y sus hermanos, pero sería un golpe mortal para su padre, porque perdería a su segundo hijo de Raquel, su esposa amada. Entonces José sabía que la decisión final estaba en esa prueba. Y los patriarcas saben al problema al que se enfrentan si se quedan atónitos ante ciertas situaciones. O sea, un patriarca en ese tiempo tenía que ser un hombre con un corazón para Hashem, pero también rápido en tomar decisiones y controlar sus emociones. Sin embargo, en todo este relato hay alguien
que rompe el silencio en medio de todo este drama, porque ninguno de los hermanos se fueron. Todos regresaron a Egipto con Benjamín y todos estaban dispuestos a quedarse allí. Entonces, uno de ellos rompe el silencio y es el que intercede por Benjamín, y este hermano es Judá. Justamente el hermano que aconsejó a todos los demás a vender a José a Egipto. Entonces, las palabras de Judá llegan al corazón de José y él expone lo siguiente. Judá dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo devuelvo, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi padre, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Quizás la reflexión o la pérdida de dos hijos hizo que Judá pensara en la maldad que ellos le habían hecho a José. Ahora es una persona completamente transformada. Judá no era el mismo que años atrás le había dicho a sus hermanos: vamos a venderlo en vez de matarlo, porque esa tampoco era la solución. La solución era: vamos a poner todos estos malos pensamientos de lado, regresemos nuestro hermano al padre y hablemos con nuestro padre, porque nuestro padre tiene una inclinación sobre él a amarlo y a defenderlo más que nosotros. Eso era lo que ellos debieron haber hecho años atrás, pero no se hizo así. Pero en este momento estamos viendo un hombre totalmente cambiado, preocupado más por su padre que en su predilección por los hijos de Raquel. O sea, Judá vemos que verdaderamente estaba preocupado por Benjamín, se sintió responsable y llegó al punto del autosacrificio y no la autogratificación al abandonar a su hermano. Y podemos ver, hermanos, que este acto de Judá se puede ver hasta el día de hoy. ¿Por qué? Si analizamos la división de las 12 tribus más adelante en el tiempo de Salomón, el hijo de Salomón, veremos que Judá se quedó con la tribu de Benjamín. Más adelante se une Leví, pero Judá siempre estuvo hasta el sol de hoy cerca de Benjamín. Entonces José ve su cambio, acciones llenas de coraje, porque él haber pedido acercarse a Joseph y hablarle al oído, la persona tenía que tener coraje, o sea, valentía para hacerlo, pero sobre todo, él vio arrepentimiento, y eso fue lo que le mostró a José el verdadero cambio de Judá y sus hermanos. ¿Qué sucede entonces inmediatamente? El corazón de José no puede más, pues ha conseguido lo que quería y quizás más. Muestras palpables de arrepentimiento completo y sincero. En hebreo, esto es teshuvah shelema. Eso traduce arrepentimiento completo y sincero. Teshuvah shelema. Y leemos entonces lo que sucede en la Torá. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: Aní Joseph, que traducido al español es yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle,
porque estaban turbados delante de él. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 3. Entonces aquí José se revela a sus hermanos después de su arrepentimiento. Sus hermanos se asombran al no poder creer que aquel soberano sobre la tierra, porque estamos hablando de que Egipto en ese momento era una potencia en el mundo conocido en ese entonces, nada más y nada menos que el segundo en mando, el virrey, era su hermano José. Entonces, llenos de temor por las represalias que éste pudiera tomar, ni siquiera pudieron responderle. Y nuestros hermanos judíos dicen que incluso él les mostró su circuncisión para él poder convencerlos de que realmente era José, porque ningún judío, ningún egipcio, perdón, iba a tener una circuncisión, porque ellos no acostumbraban a hacer eso. Entonces, José tranquiliza a sus hermanos diciendo, y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, un remanente sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Génesis capítulo 45, versículo 7. José dice a sus hermanos que a pesar de que ellos habían actuado con mala voluntad, el Eterno tenía un plan en su sufrimiento, porque fueron años muy difíciles para José. Hacer que un remanente sobre la tierra quedara y dar vida por medio de una gran salvación. Y esto es exactamente lo que ha pasado con Yeshua, nuestro Mesías. Durante más de 2000 años, Israel como nación no lo ha reconocido aún como Mesías. Él ha estado dando vida a una gran cantidad de gentiles que lo han aceptado como su Señor y Salvador. Un remanente de Israel ha creído en él, pero todavía como colectividad, como nación, Yeshua no ha sido aceptado oficialmente por nuestros hermanos judíos como el Mesías. Y el rechazo de la mayoría de Israel, paradójicamente, ha servido para traer vida con gran salvación a las naciones, que es lo que habla la Escritura en el pacto renovado de la plenitud de los gentiles. Entonces, eso es precisamente lo que Pablo escribió en Romanos, como está escrito, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y eso está en Romanos capítulo 11, versículo 11 y versículo 25. O sea, lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo es profético, está en la palabra y se está cumpliendo en nuestros días. Los creyentes de origen gentil no deben tampoco jactarse contra Israel, ni los judíos, porque precisamente por su rechazo del Mesías, el Eterno trajo la salvación a aquellos que estaban lejos del pacto, retardando la manifestación de la era mesiánica en la tierra, o sea, la venida de Yeshua. Paralelamente, el Eterno siempre ha preservado un remanente de Israel que ha creído en Yeshua y ha estado encaminando la historia para que al final todo el pueblo de Israel lo acepte, tal como está escrito en también el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2 y versículo 5, que dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, las palabras de José
con respecto a la posteridad, o sea, ese remanente, y traer vida mediante una gran liberación, son exactamente aplicables a la obra que el Eterno ha estado haciendo entre los gentiles y en la nación de Israel. ¿Qué está esperando el Eterno para hacer que Yeshua se revele a su pueblo? Exactamente lo mismo que hizo José. Está esperando el arrepentimiento y que la nación de Israel lo aclame diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, como también está escrito en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 26 al 27, que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, que yo quite sus pecados. Entonces, el arrepentimiento nacional o corporativo o colectivo de Israel siempre ha sido, es y será el prerequisito para la redención final. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué José esperó que los 11 hermanos estuvieran juntos? ¿Nunca se preguntó usted eso mientras estudió la porción? Es justamente por eso, porque el Mesías se va a revelar cuando todos sus hermanos estén en unidad. Los profetas desde Moisés hasta el último de ellos han llevado el mensaje de arrepentimiento para hacer que el Eterno traiga su reino sobre la tierra. Y quizás las referencias más famosas están en la Torá. Específicamente, si usted lo quiere buscar, en el libro de Deuteronomio. Por eso cuando estábamos estudiando Deuteronomio, hacíamos énfasis en la importancia de ese libro. Maimónides enseñó que este texto, junto a otros dos, son los lugares en la Torá donde se habla más del rey Mesías y del reino mesiánico. Entonces, el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 6 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde tú hubieras arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieras al Señor tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a los cautivos y vendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, el arrepentimiento, como vemos aquí, es la clave para hacer que el exilio del pueblo de Israel se termine, para recoger a los esparcidos y para traer la era mesiánica a la tierra, o sea, el reinado milenario de Yeshua. Es por eso que tanto el mensaje de Yeshua como de Juan el Bautista era el mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está a las puertas. Y eso ya lo hemos estudiado en el estudio que estamos haciendo del libro de Mateo. Está en el capítulo 3 del 1 al 2. Entonces Yeshua le dijo a los líderes de Jerusalén que no lo verían más hasta que lo aclamaran como rey de Israel, tal como está escrito también en Mateo 23:39, que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el profeta Zacarías describe el momento de la manifestación de Yeshua en términos de arrepentimiento nacional también, de una manera muy profunda. Zacarías 12,
del 10 al 11 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a él, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Entonces, en el momento en que todas las naciones suban contra Jerusalén, el pueblo de Israel tendrá un arrepentimiento como nunca antes. Y entonces el Eterno mandará al Mesías, causando el reencuentro más esperado de la historia. Será más grande que el de Joseph y sus hermanos. Será más grande que el del rey David, volviendo a Jerusalén después de lo sucedido por Absalón, su hijo, cuando tuvo que abandonar el trono huyendo por el monte de los olivos. Y eso usted lo puede estudiar en 2 de Samuel 15, 16 y 19. Entonces, el rey Mesías, Yeshua, está esperando el arrepentimiento de Judea para manifestarse a sus hermanos y al mundo como lo que él es, el rey de los judíos. Así como José esperó hasta el arrepentimiento de Judá, Yeshua continúa esperando el arrepentimiento completo del pueblo judío. Incluso hasta este aspecto, la vida de José es una alusión a la era mesiánica. En nuestros días estamos siendo testigos del mayor acercamiento a Yeshua por los judíos, porque se les está revelando, aunque muchos de ellos no lo dicen, se mantienen callados, pero se ha registrado desde el siglo primero que muchos ya reconocen que Yeshua es el Mesías. Y este acercamiento comenzó en los siglos pasados, pero lo vemos hoy con una intensidad cada vez más fuerte. Grandes rabinos que creyeron en Yeshua en los siglos pasados y continuaron siendo judíos, como Jael Lichtenstein, Daniel Sion. O sea, son muchos los que ya han creído en Yeshua, pero siguen siendo judíos porque ellos no tienen que dejar el judaísmo. Consideremos en primer lugar el lado ortodoxo. Joseph Klausner, a mitad del siglo XX, llamó a Yeshua alguien más judío que Hillel. Y en muchos aspectos, Daniel Boyarín, el considerado tercer erudito judío ortodoxo más grande vivo, ha escrito numerosos libros con un enfoque bastante positivo hacia Yeshua. ¿Y qué decir de Pinhas Lapide, un judío ortodoxo y diplomático israelí que aceptaba la resurrección de Yeshua como un hecho histórico y hasta escribió un libro? Entonces, estamos viendo a judíos hasídicos y tenemos un testimonio reciente de un judío hasídico, no voy a decir su nombre porque no tengo el permiso, ¿verdad? No pedí permiso para darlo, pero que orando un día de mañana, Yeshua se le reveló. Y hoy ese rabino no solamente le sirve a Yeshua, sino que tiene una gran sinagoga donde proclama a Yeshua como el Mesías y como Yuhei. Entonces, algunos ya reconocieron a Yeshua como el Mesías, otros como un gran rabino, otros como un profeta, otros como un profeta levantado para salvar a los gentiles. Pero de una forma u otra, el pueblo judío se acerca cada vez más a Yeshua ben Yosef, de igual manera que Judá se acercó a José en esta parasha. Entonces, vemos que a pesar de que una gran cantidad de judíos y no judíos de nuestros días tienen una opinión favorable de Yeshua en altos círculos académicos, en los principales círculos de erudición sería la judeidad de Yeshua. Se está convirtiendo en algo universalmente aceptado, porque recuerden, para los gentiles es fácil aceptar a Yeshua. Nosotros no tenemos un velo.
pero para el judío es difícil, porque ellos están esperando y en el tiempo de Yeshua no esperaban al Yeshua ben Yosef, ellos estaban esperando al Yeshua ben David. Sabemos por los estudios que hemos tenido que es el mismo Yeshua, pero la escritura nos revela que él vendría de dos maneras diferentes. Como vino en su primera venida, como un hombre que se manifestó en humildad, se sacrificó por su pueblo, pero en su segunda venida ya él no viene así. Él viene a reinar y viene con vara de hierro. Entonces, este movimiento comenzó cuando la erudición crítica comenzó a darse cuenta de algo. El trasfondo para entender y conocer a Yeshua no es la cultura grecorromana del siglo I, del siglo II, III o IV, ni el comparar a los dichos de Yeshua con las religiones mitológicas antiguas. Recordemos que el Jesús que nosotros conocimos no es el Yeshua judío. Se le cambió la ropa, se le cambió el nombre, se nos enseñó que él desechó los judíos, se nos enseñó que él santificó la comida que la Torá prohíbe. O sea, se nos enseñó un Mesías totalmente desasociado de sus orígenes y de quien fue realmente Yeshua HaMashiach. Entonces, estudiando todo esto, vemos que todo lo que estamos viendo en esta porción es profético. Judá se acerca a José, a quien todavía no reconoce, y aboga por causa de la posible pérdida de su padre por Benjamín. Judá ofreció dar su vida como rescate por su hermano menor. Judá había prometido a su padre Israel por la vida de su hermano y que él iba a responder por él. Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no muramos nosotros, así como tú y nuestros pequeños. Yo mismo seré el fiador. O sea, él estaba siendo garante de su hermano. Puedes hacerme responsable de él. Si no te lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, entonces déjame llevar la culpa ante ti para siempre. Eso lo vimos en Génesis 43 del 8 al 9. Entonces, el mismo que vendió a José ahora está enfrentando el mismo destino de ser esclavo. Y esto apunta proféticamente a Yeshua, entregando su vida por sus hermanos, quien también dio su vida libremente como sustituto de nosotros. Judá es un antitipo, o sea, un precursor profético de Yeshua. Ambos buscaron complacer a sus padres, ambos actuaron por amor incondicional hacia su hermano menor, ambos no ganarían nada personalmente, sino que más bien perderían mucho. Si su plan no funcionaba, Judá, un príncipe por derecho propio, se convertiría en esclavo en Egipto. Y Jesús, Yeshua, se convirtió en esclavo de muerte sin haber pecado. Entonces, vemos aquí algo hermoso. Y al igual que antes, José hizo que el dinero de cada hermano regresara al costal de grano, pero aquí añadió la copa de plata. Y esto es lo que nos trae a lo que estamos leyendo ahora. Cuando encuentran la copa de plata en la bolsa de Benjamín, traen a Benjamín para ser siervo de José. Entonces, ¿por qué menciono la copa? En realidad no era una copa como lo que nosotros conocemos. De acuerdo a los registros históricos, era un cuenco de plata, una pequeña vasija. El dueño de la casa en Egipto en aquellos días, si era considerado un sabio, un vidente, tenía un cuenco especial del cual él y solo él bebía. Pero también se utilizaba con el fin de adivinar mensajes de los dioses. Sabemos que José no era pagano. Sabemos que toda la revelación que José recibía era única y exclusivamente del Eterno, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Pero
podemos entender que quizás fue un regalo del faraón, porque José sin duda, después de interpretar con precisión los sueños del faraón, Faraón determinó que él era el único más alto y mejor sabio y adivino sobre la tierra. Entonces, ese cuenco se llenaba de agua y luego se colocaban en el agua objetos de oro, plata, amuletos, a veces con inscripciones que ellos decían que eran mágicas, y a partir de los reflejos que estos objetos hacían en el agua, el vidente decía que podía ver el futuro. Entonces, es inimaginable que José realmente usara el cuenco para cualquier cosa que no fuera beber agua, porque él amaba y servía al Elohim de Israel, y la adivinación es algo completamente abominable a nuestro Dios. Pero es bueno que entendamos todas estas cosas para que sepan el por qué cuando José pone esa prueba en Benjamín, entendamos el por qué delante de los egipcios, cuando vieron que fue robada, era tan importante. Entonces, en respuesta a las acusaciones de robo de la copa de adivinación de José, los hermanos anuncian audazmente que estaban seguros de que ninguno de ellos había tomado la copa. Y le dijeron al mayordomo que si encontraba la copa en cualquiera de las bolsas donde él la encontrara, ese iba a ser siervo, porque si la encontraba era porque esa persona la había tomado. Entonces, cuando revisan todas las bolsas, la encuentran en la bolsa de Benjamín. El mayordomo, que ya había sido instruido por José, rechaza la oferta de que todos fueran siervos para que liberaran a Benjamín y ordena que solamente el culpable iba a soportar el castigo. Y el castigo iba a ser esclavitud. Entonces, ya vemos que el principio de esta porción es la intervención de Judá con José. Vemos entonces que ante el hecho de que José ya confirma que sus hermanos habían cambiado, entonces llega el momento más hermoso de esta porción. Dice que cuando Joseph tiene las pruebas de que sus hermanos son personas diferentes, de quienes lo arrojaron a él al pozo, y ahora les revela que él es su hermano, ellos se alejan un poco de José. Estaban avergonzados, tenían temor, pero José los consuela diciéndoles que todo había sido parte del plan de Dios y que él no guardaba nada en su corazón. Los envía de regreso a su padre Jacob con un mensaje para que vengan a vivir en la tierra de José. Y al principio, Jacob no puede aceptar la noticia, pero cuando ve los carruajes, cuando ve todos los regalos que José envía, se da cuenta de que eso no iba a ser invención de sus hijos. Y entonces reconoce que José está vivo y su espíritu se reanima. Jacob, junto con toda la familia y sus posesiones, se van a Gosén, y en el camino el Eterno se comunica con Jacob y le dice que era su voluntad que él subiera. Él le da una visión y le dice: no temas descender a Egipto. Le dice las consecuencias espirituales negativas, pero también le dice que es en Egipto donde sus hijos se iban a establecer como una gran nación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él con su familia iban a llegar a Egipto como una familia, pero cuando salieran ya no iban a salir como una familia, sino como una gran nación. Jacob, junto con toda su familia, entonces se va porque ya él recibió la confirmación que él necesitaba. Él tenía temor porque él estaba saliendo de la tierra prometida y él no quería apartarse de la bendición de Dios, porque él no sabía si aún saliendo sus hijos iban a heredar la tierra. Pero el Eterno le da paz y él parte con su familia.
vemos que 70 almas en total descienden a Egipto. ¿Por qué 70? Eso lo expliqué ya en la semana, pero recordemos que cuando usted lee el conteo de los nombres, siempre acuérdese que siempre se cuentan los hombres, eran 66. Si a esos 66 usted añade a Jacob, a José, a Efraín y a Manasés, están las 70 almas. Entonces, aquí ahora vamos a ver algo sumamente interesante. El rabino Oser Alpot dice, en nombre de Bait Halevi, que Judá se dio cuenta de las interacciones originales de los hermanos con José. ¿Por qué? Recordemos que cuando los hermanos ven a José, ven a un egipcio. Ellos no sabían que José los podía entender. Entonces José usaba un intérprete. Entonces, cuando ellos hablaban, siempre ellos veían que José se dirigía al traductor y el intérprete se dirigía a ellos. Entonces, cuando ellos le dijeron que vinieron a comprar grano y él respondió que eran espías, Judá pensó que era una mala interpretación de los intérpretes. Él no sabía que era la manera como José los estaba probando. Entonces, es cuando al inicio de este capítulo, y presten atención porque esto me pareció sumamente interesante, él le pide a José permiso para acercarse a él, o sea, Baigash. O sea, él creía que como José era igual que el faraón, él lo iba a entender. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué él decía que era igual al faraón? No sé si ustedes saben que según los escritos dicen que el faraón podía hablar 70 idiomas. Entonces, si José era igual que el faraón, se supone que también José tenía que hablar 70 idiomas y dentro de esos el hebreo. Entonces, hay un midrash que cuenta lo siguiente. Era la mitad de la noche. José está durmiendo en su celda, o sea, nos está relatando que todavía José estaba en la celda, preso, arrepintiéndose de haber confiado en un copero egipcio. 2 años habían pasado desde que había interpretado el sueño del copero y aún no había sido rescatado. Repentinamente lo despertaron. Yosef, levántate. Y era el ángel Gabriel. Rápido, dijo el ángel, repite después de mí, une dux Troy. Bueno, y José le dice, ¿por qué tengo que aprender francés? No hagas preguntas a los ángeles, fue la respuesta. Luego el ángel le enseñó algo de inglés, father, mother, brother, sister. Repite después de mí. José absorbió cada palabra, luego siguió el alemán, italiano, español, swahili. Se hace tarde. Silencio, todavía nos faltan otros 50 idiomas, repitió el ángel. Ellos aprendieron jeroglífico, cuneiforme, japonés, chino, vietnamita, islandico, finlandés, húngaro en una noche. Joseph logró ser hábil en todos los 70 idiomas del mundo. Poco después de que Joseph recibió su diploma de maestría en lenguas extranjeras, repentinamente la puerta se abrió y fue liberado. Se bañó, se afeitó, se cambió sus ropas y fue llevado rápidamente al palacio del faraón. Recordemos que Egipto era el centro del comercio internacional y sigo con el Midrash. Y la importancia de una persona dependía de cuántas lenguas hablara. El faraón mismo sabía todos los 70 idiomas y esto era simbolizado en una escalera con 70 peldaños que se desplegaba hasta su trono. O sea, para tú llegar al faraón, tú tenías que ir subiendo cada escalera y cada escalera tú tenías que hablar un idioma. Entonces, cada visitante tenía permitido subir tantos peldaños como el número de idiomas que supiera. Cuando Joseph fue llamado al palacio, ellos asumieron que un joven esclavo de una tierra extranjera apenas podría articular el egipcio. Qué sorprendidos estaban. Hablaba egipcio, árabe, holandés y etíope. Joseph pasó todas las pruebas, fiji, portugués, arameo y congolés. Finalmente, cuando Joseph estaba en el peldaño número 70, o sea, ya estaba frente al faraón, frente al trono, saludó al faraón con un afectuoso saludo en hebreo, Shalom Alejem.
que ustedes saben que significa la paz esté contigo. Y el faraón estaba totalmente desprevenido y le dijo, ¿qué lenguaje es este? Preguntó. Y Joseph le dice, Manishma. Y el faraón estaba bloqueado. ¿Qué significa eso? José explicó que estaba hablando hebreo, su lengua madre y el idioma original de Adán y Eva, que no estaba en los 70 idiomas que el faraón hablaba. Entonces, si el faraón le dice, si la gente se da cuenta que sabes un idioma más que yo, el nuevo faraón, y me cortarán la cabeza. Te ruego, por favor, manténlo en secreto. Haz una promesa de que nunca revelarás esto a nadie. Y José hizo una promesa al faraón. Esto es un midrash. Un midrash, como ya sabemos, es una historia judía. Ahora, lo que me llamó la atención es lo que les voy a contar ahora. Fíjense esto. Ya les dije, eso es un midrash. Pero ¿qué les parece que ese relato lo encontré en el libro apócrifo de Yacer, que es un libro nombrado en nuestras escrituras y que podemos aceptar como válido porque está mencionado en nuestra Biblia? Y en este libro, en el capítulo 49, del 1 al 32, nos relata todas estas cosas. Entonces, me pareció interesante contarles esto. ¿Por qué? Porque cuando Judá le dice que si él es igual al faraón, se está refiriendo justamente a esto. José tenía que entenderlo. No se preguntó usted cuando él le dice, quiero hablarte al oído. ¿Cómo se iban a entender sin intérprete? Es precisamente por eso. Judá sabía que si José era virrey, el segundo, y era igual que el faraón, conocía diferentes idiomas. Y es por eso que quiso hablarle a su corazón para que no hubiera ninguna mala interpretación ni bloqueo cuando él abriera su corazón. Entonces, la Torá dice, y José dijo a sus hermanos, yo soy José, Aní Yosef, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque temblaban ante él. ¿Cuántas palabras, hermanos, necesitamos para que el corazón de alguien cambie? ¿Cuántas cosas debemos decir? ¿Cuánto tiempo debe tomar para que alguien cambie? Esas palabras de José fueron una reprimenda para sus hermanos. Habían pensado mal de José y ahora se dieron cuenta de que sus sueños proféticos de gobierno y poder eran ciertos y que él jamás se aprovecharía de su poder para hacerles daño. Aní Yosef, yo soy José. Los hermanos, a pesar del temor que tenían, pudieron ver que José era una persona buena y justa. No existe, hermanos, un mínimo de palabras para llegar al corazón de una persona. Cuando lo que dices es lo suficientemente potente, o sea, fuerte, puedes llegar a las personas muy rápidamente. Ahora, hay que ver cómo está el corazón de la persona que recibe, porque no está muchas veces en el que habla, sino también en el que recibe. Sentimos resentimiento y enojo cuando nos han hecho daño o nos han engañado. José fue una gran persona. Siempre lo digo, la vida de José trae una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Aunque sus hermanos lo vendieron, aunque fue esclavo, aunque después fue injustamente encarcelado, olvidado después de haber interpretado los sueños del copero y el panadero, José hizo todo lo posible por tratar a sus hermanos con respeto. No solo se preocupaba de una posible humillación de ellos, sino que incluso les agradeció por haberlos vendido. ¿Por qué? Porque él les dijo, todo fue un plan del Eterno para guardarlos a ustedes. Fíjense que José ni siquiera estaba pensando en él, para guardarlos a ustedes de lo que venía. Y aquí aprendemos que siempre, no importa lo que pase,
Debemos mantener una relación cálida y amorosa con los demás. También esta porción nos habla del perdón, de arrepentimiento, de que debemos superar el daño que nos hacen y seguir adelante. Muchas veces vamos a tener que dejar personas de lado, pero nunca hacerles daño, seguir adelante y llevar una vida en la que verdaderamente los demás puedan ver que el Eterno está con nosotros, como pasó con José. José entonces envía a sus hermanos de regreso a Canaán para buscar a su padre y ya sabemos todo lo que sucedió porque lo hemos venido estudiando. Y hay un punto que sí quiero comentarles porque a mí me llamó mucho la atención y lo expliqué también, y es por qué los regalos que le dio José a Benjamín. Recordemos, les dio más regalos que a sus hermanos. Y yo quiero que miremos eso. La tradición judía dice que José nos está contando el secreto del pueblo judío. Benjamín estaba encadenado, quizá no físicamente, pero fue acusado de robar una copa, un cuenco mágico, que es algo humillante. ¿Por qué? Porque sabemos que él no lo hizo, pero tú ser llamado ladrón, eso, ¿qué imagen tienen los demás de ti? Entonces, y iba a ser ya sentenciado a una vida de esclavitud perpetua, y no solo él. Si él era esclavo, su descendencia también iba a ser esclavo. Entonces, momentos después, fue liberado y reconocido con honor e integridad como el hermano de sangre, tanto de madre como de padre de José, el hombre más poderoso, porque los otros eran medios hermanos, pero Benjamín era hermano de madre y padre de José. Entonces José le da a un ex esclavo, porque ya José, Benjamín ya iba a ser catalogado como esclavo, un regalo especial. Le dio 5 partes como un anuncio al mundo. Con Benjamín declara el destino del pueblo de Israel. Miren esto, porque de verdad que cuando eso me llamó la atención, yo dije, aquí tiene que haber algo. Miren esto. José declara a través de Benjamín que los eventos de hoy son nuestro destino manifiesto. Debido a las acciones valientes de Judá, Benjamín, el futuro esclavo, se fue no con un solo cambio de ropa, sino con 5 cambios de ropa. Y esto fue un símbolo de miles de años por venir, más bien un símbolo del carácter, o sea, del cambio que ha tenido que sufrir el pueblo de Israel. Los acontecimientos de Benjamín en Egipto se manifestaron en una comparación casi directa y hermosa, simétrica, con los acontecimientos que ocurrieron siglos después en Persia, hermanos. Mardoqueo, en la historia de Esther, el judío, descendiente de Benjamín, y según muchos relatos, Judá se mantuvo firme bajo las mayores amenazas de muerte y humillación. Desafió a Amán y salió con gloria. El mensaje de José no era un enigma, ni una alusión, ni una profecía mística. Era mostrando lo que iba a ser el destino del judío. El coraje en los tiempos difíciles produce grandeza. Pero yo quiero que miremos esto un poco más, porque les digo, hay algo hermoso aquí. Cada uno de los hermanos recibió un vestido nuevo. Benjamín recibió 5 vestidos nuevos y 300 piezas de plata. Ya vimos en el estudio de la semana que el número 300 es la letra Shin en el alefato hebreo. Y esta letra significa el poder divino. Está representado en el paleo hebreo como un diente. Representa la presencia, la Shekinah del Eterno. Y es la letra con la que inicia la palabra o el nombre del Eterno, el Shaddai, que traduce el que guarda Israel y el Dios de las montañas.
recordemos que siempre el Eterno hacía subir a la montaña. Entonces, la letra Shin representa la llama eterna o la Shekinah, la presencia de Hashem, y también simboliza un cambio. El número 5 es la letra Hei, y esta letra significa revelación, una ventana abierta para recibir, representa la gracia del Eterno, y Hai, que es la vida. Entonces, lo que significa que Benjamín estaba siendo guardado y protegido por José, un cambio iba a venir a su vida y una revelación. Todo esto por la misericordia del Eterno. Pero también, gracias al Eterno, encontré el Midrash Rabatí que nos dice lo siguiente. Nos dice que hay dos vínculos de este verso con otro que se encuentra en el libro de Esther. Entonces los judíos estaban en Shushan, en Susa en español. Se congregaron también en el día 14 del mes Adar y mataron en Shushan a 300 hombres. ¿Recuerdan? 300 piezas de plata que se le entregó a Benjamín, y en Shushan se mataron 300 hombres. Pero no echaron mano a sus despojos. Eso usted lo puede leer en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 15. Las 5 vestimentas dadas por José a su hermano representan las 5 vestimentas reales que Mordejai, el famoso y recordado descendiente de Benjamín, iba a usar. Las 300 monedas representan a los 300 malvados que los judíos ajusticiaron en Shushan. ¿Y por qué se los representan con monedas? Bueno, recordemos que la plata es redención, pero también porque aportaron dinero para que Amán pagara al rey por el permiso de aniquilar hasta el exterminio a los judíos y todo lo que tiene que ver con la Torá. Entonces, en este segmento de la Torá estamos viendo cómo esa acción de José está hablando de un evento futuro, justamente con los descendientes de la tribu de Benjamín. Nos encontramos también con narrativas en esta porción de la Torá que forman una parte crucial de la historia del pueblo del Eterno. Vemos restauración, vemos arrepentimiento, vemos el poder de sanidad en el Eterno. La revelación de José a sus hermanos nos enseña una gran lección sobre el perdón. José muestra que perdonar no es simplemente olvidar el pasado, sino que tenemos que reconocer el dolor, porque si tú no reconoces el dolor en ti, no vas a sanar. Y aquí nosotros elegimos liberar a otros de su culpa. Ahora, ellos tienen que asumir la culpa y perdonarse ellos mismos. Pero cuando nosotros perdonamos, liberamos a la otra persona de la culpa. Y este acto no solamente nos trae sanidad, sino que también restaura relaciones rotas y nos permite avanzar. El perdón, como nos lo muestra José aquí en esta porción, es algo fundamental para nosotros poder superar heridas y sanar y ir hacia la reconciliación y tener paz en nuestras vidas. Después de toda esta historia que la Torá nos presenta, porque todavía falta una porción donde vamos a aprender muchas cosas más sobre la vida de José, pero por lo menos hasta aquí, esto nos debe causar que hagamos un alto, un momento en nuestras vidas y reflexionemos, ¿a quién todavía me falta por perdonar? ¿Realmente he sanado? ¿He restaurado relaciones y la vida de otras personas? Recordemos que si nosotros somos luz, realmente debemos mostrar esa luz. Si nosotros somos esa sal que sazonamos el mundo con la palabra del Eterno, porque no es nuestra palabra, nosotros debemos mostrar eso en nuestras vidas. Si tú no estás mostrando eso, verdaderamente debes pensar si Yeshua, la luz de Yeshua está realmente en ti. Si ha habido realmente un cambio
y si tú realmente estás mostrando ese cambio a los demás. Porque recordemos, una cosa es lo que yo digo con mi boca, pero otra cosa es el testimonio que tú le estás dando a los demás. Y hermanos, el testimonio habla mucho más alto que lo que podamos decir con nuestros labios. Si miramos toda la historia de José, versículo por versículo, podemos ver a Yeshua en su vida como propósito divino. Y vemos cómo fue usado como instrumento para traer salvación y salvación eterna. Todos los padecimientos de Joseph hablan de Yeshua. Por lo tanto, es por eso que cuando nosotros oramos, siempre oramos sobre los méritos de Yeshua. Tenemos que aferrarnos a los méritos de Yeshua. Porque nada de lo que nosotros hagamos podrá darnos ese mérito. Y hermanos, ya para terminar, si todavía usted no ha tenido el tiempo de analizar estos versículos, yo le invito a que vaya al inicio de la historia de la vida de José y los lea. Esta parasha nos deja muchos mensajes y una reflexión es, debemos estar muy pendientes de nuestra vida espiritual. No podemos defraudar a nuestro Padre que está en los cielos, vendiendo a nuestro hermano, haciéndole daño, hablando mal de nuestro hermano, dañando su testimonio. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo capítulo 20, en Marcos 12, en Lucas 15, dice que algún día nos tenemos que presentar delante del juez supremo y todo el daño que hemos causado, nosotros tenemos que dar cuenta. Y otro mensaje grande para nosotros es que debemos apegarnos al medio que el Eterno nos dio para poder disfrutar del Olam Jabá, en español, el mundo venidero, que es Yeshua, quien dio su vida en favor de sus hermanos, la casa de Israel, y el mundo entero, porque Él murió por todos, dándole la oportunidad a todos de venir a ser parte de su pueblo. Y Él trajo gran liberación para mi vida, para tu vida y para todo aquel que decide seguirlo. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta parashá. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para mí. Shalom, shalom.